Buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga mucho. Somos poquitos, pero muchos. Y así pasó la noche en que el Señor iba a ser entregado. Eran poquitos, reunidos incluso con los 12. Les dijo, los 8, quédense aquí y me acompañan los otros 3. Ya había uno que no estaba allí, porque dicen que 8 más 3, 11. Si eran 12, el otro ¿dónde estaba? Pues el otro lo estaba vendiendo, traicionando. Entonces esto nos muestra como algo de la iglesia. Hay quienes no son, nos venden, son traidores, son falsos, es Judas. Dentro de los 8 hay un círculo que le sigue de lejos, pero también hay 3, pareciera una manada pequeña, pero esos 3 son multitud, y son los que él dice, ustedes más cerca. Esto ocurrió la noche en que iba a ser entregado, y el Señor allí oró en el huerto de Getsemaní, muy posiblemente en un día como hoy. Hoy queremos congregarnos para ser de aquellos 3 que estaban muy cerca del Señor orando. Sin embargo, el Señor, en un momento muy fuerte de agonía, pues les dijo, sin embargo, dice ahí como a tiro de piedras, creo que es lo que dice ahí, a una distancia, donde él intimaba con el Padre Celestial, pero los 3 le escuchaban hablar, orar. Lo vamos a leer, cómo fue esa oración del Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní, pero antes vamos a orar y vamos a alabar juntos al Señor, porque en esos principios de la oración, pues queremos exaltar a nuestro Dios, darle todo el honor, toda la gloria y toda la honra, como remanente fiel. Somos poquitos, pero somos muchos. Incluso al ser poquitos, podemos decirnos, buenas noches Hilda, buenas noches Alexis, buenas noches Edita, buenas noches Dora, buenas noches Mario, buenas noches Reinaldo, buenas noches Laura, Nora, buenas noches Helki. Del grupo de 3, hoy el Señor ha traído. Sabemos que pueden ser más, posiblemente esos otros hermanos están viajando, como mi esposa, o están trabajando, o algunos están enfermos. Algunos, la verdad, les ha dificultado estar aquí. E incluso se me olvidó decir, perdón Manuela, buenas noches Manuela, porque ella está conectada con nosotros por medio del Zoom. Pero también hay otros tantos que están fríos, están apartados, como el hijo pródigo. Y están tan lejos que dice la palabra como si estuvieran perdidos. Oramos para que no sea así, sino que sean hijos pródigos y puedan volver pronto a casa, a la casa del Señor, esta casa que el Señor ha dicho que Él la llama casa de oración. Entonces, dando ese primer paso al venir a la iglesia, en un día como hoy, el mundo pregunta, ¿y qué va a hacer la iglesia en Semana Santa? Como en la iglesia católica, que tienen lunes, martes, miércoles, y el lunes ¿qué van a hacer? Y el martes ¿qué van a hacer? Bueno, pues hemos vivido nuestra Semana Santa de una manera muy particular, el domingo de Ramos, mientras el mundo celebraba la entrada triunfal. Nosotros tuvimos bajo el testimonio de Laura, de Alexis y de Bakú, y bíblicamente con la historia del bautismo de Jesús, esa entrada triunfal, es decir, abriendo las puertas de nuestra Jerusalén, es decir, nuestro corazón para que Jesús entrara como un rey, porque Él quiere ser el rey de nuestras vidas. Y el lunes santo y el martes santo tuvimos la oportunidad, ya no de ser como la turba y la multitud que los primeros días le aclamaban, Hosana, el rey que viene, y luego al viernes ya decían, crucifíquenle, preferimos a Barrabás. No, hoy en el siglo XXI fuimos a llevar ese evangelio que ocurrió
y que es tan vivo y tan presente, de que Cristo Jesús vino a morir por nuestros pecados y lo cumplió porque murió y resucitó al tercer día. Y lo compartimos en los centros de ancianos de Díaz y del Hospital Insular, lunes y martes, y fue tan precioso. Y entre miércoles y jueves nos recogimos para venir hoy al huerto de Getsemaní, es decir, hoy jueves a orar aquí en la iglesia. Esas son las actividades cuando nos han preguntado. Y capaz que de pronto mañana vendrán, mira, y hoy viernes, ¿qué van a hacer? No, ya invitamos ayer, el jueves, y no te vimos. Pero puedes venir el próximo domingo que tenemos el culto especial, Domingo de Resurrección. Porque nosotros no lo vivimos así, como una religión y un camino de religión, sino un camino de fe. Porque nosotros celebramos la Semana Santa todas las semanas del año. Y cada domingo para nosotros es de venir a la iglesia y de congregarnos para adorar juntos al Señor. Eso es exaltar al Señor en el primer paso. Exaltarle, adorarle, darle toda la honra, toda la gloria. Es decir, toda la actitud y la disposición de nuestro corazón para Él como creyentes. Nos gozamos con los bebés espirituales como Alexis, que está empezando a caminar y a tomar esa leche de bebé espiritual, pero ya él va a tomar, Dios mediante pronto, ese alimento sólido. Y de hecho lo está tomando porque viene frecuentemente a buscar ese alimento. Y ese alimento es aquí, ¿vale? Estamos hablando del alimento espiritual, estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de la comunión entre los hermanos. Estamos hablando de venir a la casa del Señor para adorarle. Y estamos también hablando de vivir una vida cristiana a las 24 horas. Soy cristiano aquí, soy cristiano en mi casa, soy cristiano en el barrio, en la escuela, en el trabajo. Soy cristiano en todas partes, aún durmiendo. Somos cristianos. Porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Porque con Cristo he sido juntamente crucificado. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a acompañar hoy también en una oración fuerte de gratitud y de acción de gracias a nuestra hermana Edita, porque pudo haber sido peor. Cuando me dijo de un segundo piso cae el niño, pero me dice que su cabeza, pero que ha tenido una fractura y que en este momento tal vez lo están operando y que lo compartiera con los hermanos para orar. Pues ahora en la iglesia es donde mayormente vamos a clamar. El Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado en el huerto del Getsemaní, en un momento de agonía, de angustia, oró intensamente. Y Él quiere que nosotros también oremos así, con esa misma actitud, intensamente. Vamos a empezar este tiempo entonces en oración. Señor, inclinamos a ti nuestro rostro, Señor, y te damos las gracias. Queremos arrodillarnos en espíritu y en verdad, como tú lo hiciste, Señor, allí en el Getsemaní, cuando fuiste al monte de los olivos, como solías hacerlo, como lo dice tu palabra, Señor, y puesto de rodillas, Señor, oraste y le dijiste a tus discípulos que orásemos para que no entráramos en tentación, es decir, no fuéramos a caer en la prueba. Ellos iban a tener una prueba muy dura, muy fuerte. Señor, nosotros hoy en día tal vez estemos atravesando algunas pruebas muy duras, muy fuertes, y podemos tener la tentación de dudar, de abandonar, de desconfiar de ti, Señor, y caer en la desesperación. Pero te pedimos que nos ayudes, como en esa guía que tú has puesto, que oremos para que no entremos allí en esa prueba y salgamos victoriosos cuando entremos en ella, porque lo permites, oh Dios Santo. Habemos unos cuantos de tus hijos, Señor, dispuestos como pueblo tuyo del nuevo pacto, como iglesia, Señor, hoy, 28 de marzo de 2024, en esta nueva Semana Santa, Semana de la Pasión, recordando lo que tú hiciste, Señor, por nosotros, pero diciéndole al mundo que tú vives, que estás vivo, y que quieres ser el dueño, el Señor y el Rey de una vida que rinda su vida a Dios y que reconozca que somos pecadores y que sin ti nada somos, estamos perdidos, pero que
al estar muertos por creer en ti, podemos vivir porque tú eres la resurrección y la vida, aun cuando muramos, porque viviremos. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, danos la valentía de pedir perdón al hermano que hemos ofendido. Perdona nuestros pecados, aún esos inconscientes, esos que están ocultos y que muchas veces ni nos damos cuenta por nuestra negligencia en nuestra manera de ser, de caminar, de actuar. Pero cuanto más también, Señor, perdónanos, porque aún sabiendo que eso es pecado y nos dejamos vencer por la tentación, pero nuestra alma, nuestro espíritu clama, porque le duele, Señor, caer y pecar, porque tu Santo Espíritu ya mora en nosotros, Señor. Señor, entregamos nuestras vidas, nombres que hemos mencionado al principio al saludarnos, y todos los nombres de nuestra amada iglesia, Señor, tú los conoces a cada uno de ellos, a todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Gracias, Señor, porque estás con los enfermos. Gracias, Señor, porque tenemos en este listado tantas acciones de gracias, tantos milagros, Señor, que es innumerable, incontable decirlo, Señor, y no es exagerado la forma en que hablo. Tu misericordia es nueva cada mañana. Eres el Dios que nos escuchas. Eres el Dios que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Permítenos, Señor, vivir esta Semana Santa, no por el camino de la religión, sino por el camino de la fe en Jesús, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entregamos, Señor, todo motivo de oración que los hermanos han compartido y todo lo que nos está ocurriendo. Te damos las gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Es Jesús la roca fiel. Pongámonos de pie y cantemos juntos al Señor este primer cántico aquí en la iglesia hoy. Y recuerda que Jesús, estando en agonía, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Coro a dos voces, cuando sea el tiempo de las mujeres cantan y también los hombres. Cantémosle al Señor Jesús, la roca fiel que Jesús.
nosotros podemos en Él, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Así, entonces, cantándole al Señor, le adoramos y le decimos: Señor, te agradecemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, de tal manera amó. Cuán profundo es su amor. Eso es lo que vamos a cantarle al Señor. Amén. También es a dos voces, ¿vale? Ahí está marcadito, y Jesús y Ruth nos ayudan ahí con como lo grabaron en la película, ¿vale? Cuán profundo es tu amor, no lo puedo comprender, alto es para mí, cuán inmenso es, cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos. Más profundo que el mar, es tu grande amor. Alto es, inmenso es, profundo es, solo tu amor. Siendo un vil pecador, te humillaste por mí, lo hiciste por amor, solo tú, Señor. Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos. Más profundo que el mar, es tu grande amor. Alto es, inmenso es, profundo es, solo tu amor. Viendo tu inmensidad y el poder de tu amor, solo puedo decir pequeño soy ante ti. Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos. Más profundo que el mar, es tu grande amor. Alto es, inmenso es, profundo es, solo tu amor. Palabra que va a ser leída y va a ser meditada. Quiero pedirle a nuestro hermano Mario que le acerque el micrófono a Nora para que eleve esa oración dando gracias por esa palabra que hoy podemos leer con libertad, y por los predicados enseñados en esta noche a los hermanos que están en la iglesia. Que Dios cumpla el propósito de su palabra en nuestras vidas. Oramos al Señor. Amén. Deus, no Pai Todo-Poderoso, nós nos damos graças, nós nos falamos obrigado por essa oração nossa, Senhor, porque é pouco único no caminho, é pouco único verdade nesse mundo. Pede a nós para ser o dia mais grande para toda parte do mundo, Senhor, para ser o dia que todo mundo vai recordar, que um dia para sempre que fica no nosso coração, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, pela oração de nós, que toca em todo o coração de todos os irmãos, tanto aqueles que
che sale tanto che le scaccasta del Signore. Non agradecido, Señor, por tu presencia de cada día, en el nombre de Dios Padre. Non agradecido en el nombre de Todopoderoso Jesús. Amén. Buenas noches, mis amados hermanos. Ya lo compartíamos al inicio del culto. Hoy, Jueves Santo, en esta Semana Santa del 2024. Una jornada muy preciosa que hemos compartido desde el domingo pasado, lunes y martes, yendo a los centros de ancianos. Ayer y hoy en un tiempo de recogimiento, y hoy pues en el culto de oración queremos dedicar el estudio, la lectura de la palabra, en una meditación acerca de la oración y en el momento más intenso de lucha de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el pasaje que está en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, versículos del 39 al 46, y lo compartíamos al principio acerca de la oración que el Señor Jesús hace en el huerto de Getsemaní. Algunas Biblias lo titulan así precisamente, la Reina Valera, que da título a la misma enseñanza en el día de hoy. Jesús ora en Getsemaní. La Nueva Biblia de las Américas lo titula Jesús en Getsemaní. Pero es eso, él en Getsemaní libró una batalla y lo hizo por medio de la oración. Dice así el pasaje, en capítulo 22 del Evangelio de Lucas. Voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. En el verso 39 de este capítulo 22 del Evangelio de Lucas, dice que saliendo Jesús, él se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo: oren para que no entren en tentación. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba. Y oraba de esta manera, versículo 42. Padre celestial, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Verso 43, entonces apareció un ángel del cielo que lo fortalecía, y estando en agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Pues hasta aquí la palabra del Señor en este pasaje que nos relata sobre la oración del Señor Jesús en el huerto del Getsemaní. Un lugar muy familiar, donde el Señor previamente se había retirado en diversas ocasiones, tal vez en muchas veces, y lo había hecho con sus discípulos, y sería ese mismo lugar por última vez el escenario de una escena dramática, intensa, de batalla, de lucha incesante, y todo ello librado por medio de la oración. El lugar, como decimos, era un lugar muy conocido. Cuando leemos el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, vemos cómo el evangelista hace referencia precisamente a ese lugar, y dice así, al inicio del capítulo 18 del Evangelio de Juan, dice que habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces el Señor Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Es decir, era un lugar muy conocido por sus discípulos, y especialmente era un lugar donde él solía ir a orar.
tanto el monte de los olivos como el huerto del Getsemaní. Getsemaní es una palabra que traduce al castellano prensa del aceite, es decir, donde se oprime de una manera tan fuerte, tan casi exacta y poderosa para lograr exprimir al máximo el fruto del olivo y sacar así el aceite de oliva, un aceite de muchísimo valor. Sabemos que hoy en día incluso un litro de aceite de oliva virgen llega a costar alrededor de los 10 euros. Y ya por sus nombres, tanto el Monte de los Olivos como Getsemaní, lugar conocido, y nos indican las horas que seguirían al Señor y donde Él se iba a encontrar con una gran presión y asimismo aflicción en su alma. El Señor dejó previamente a 8 de sus discípulos y avanza un poco más y se dice que a tiro de piedra deja a los otros 3. A tiro de piedra es un lugar que, aun cuando entraba en un momento de intimidad con el Padre Celestial, un grupo reducido de 3, entre los que se encontraban Pedro, Juan y Jacobo, podían escucharlo a tiro de piedra. Así es la forma de la escritura, la forma literaria. Estos 3 discípulos, incluso hace poco, habían sido testigos de lo que se llama la transfiguración del Señor Jesucristo en ese monte, donde ellos vieron su gloria, y ahora iban a ver su angustia, iban a ver el momento donde Él se comenzaba a entristecer y angustiarse en gran manera, como lo traduce el Evangelio de Mateo. Allí ellos pudieron ser testigos de escuchar también sus palabras conmovedoras, ¿no? Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Es el relato como se narra en el Evangelio de Mateo. Solo Lucas nos cuenta que el Señor se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra para caer sobre sus rodillas y orar, ¿vale? Lo primero que vemos entonces, en verso a verso, es la actitud y la intención y el momento, ¿no? El Señor Jesús fue a orar como solía hacerlo, era costumbre, era, entre comillas, algo rutinario, era una práctica común en su vida y común también para sus discípulos. Y el lugar era conocido. Para nosotros hoy en día, si nos preguntasen cuál sería nuestro lugar donde es como el huerto del Getsemaní o el Monte de los Olivos, tiene que ser la iglesia, en el sentido de la comunión con los hermanos. De ahí el culto de oración los días jueves, por lo menos en cuanto a día en nuestra iglesia. Culto de oración normalmente entre miércoles o jueves en las diferentes iglesias cristianas evangélicas. Va a orar en un momento decisivo, va a orar en un momento de muchísima aflicción, va a orar en un momento de muchísima necesidad, va a orar en un momento de mucha lucha, va a orar en un momento donde entraba en la etapa definitiva y en la prueba más fuerte en la misión que la Trinidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y especialmente el Hijo en su persona santa, la segunda persona de la Trinidad, pues iba a realizar como el Verbo hecho carne, el sacrificio. El Cordero de Dios iba a ser sacrificado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
La siguiente, entonces, enseñanza tiene que ser que en nosotros debe ser una práctica común, una costumbre, entre comillas, una rutina, así como lo estaba haciendo allí, como lo narra el verso 39, debe en nosotros como creyentes, como miembros de la iglesia local, formar parte de nuestra vida cristiana, el congregarnos también para orar. No es menos importante y tal vez es muy significativo la cantidad de veces que Lucas registra la oración. Mientras oraba, les decía que orasen, orad para que no entréis en tentación, puesto de rodillas oró, lleno de angustia oraba más, cuando se levantó de la oración y cuando les dijo a los suyos, ¿por qué dormís? Levantaos y orad. Son muchísimas las veces en que se menciona la palabra oración y orar. Mateo y Marcos relatan que orando se postró sobre su rostro y que se postró en tierra. Lucas habla entonces puesto de rodillas. Tiene que ver con una actitud de ir al Señor en la oración a un grado tal de humillación que nuestro yo quede totalmente derrotado. Yo diría totalmente, porque así debe ser el mínimo vestigio o la mínima señal de que todavía en nosotros está parte de nuestro ego dominando y nuestra voluntad determinando, va a ser muy problemático. Se postró en tierra. Evidentemente no estaba muy lejos, pues los 3 discípulos podían verle y oírle, solo con el Padre y no obstante el alcance de sus discípulos. Es así también para nosotros. Entramos en un momento de intimidad con la presencia del Señor en su casa, pero asimismo al alcance de nosotros mismos como discípulos del Señor. Eso tiene que ver con la comunión entre los hermanos en lo que se llama la oración congregacional. Hay comentaristas y muchos estudiosos de la Biblia que llegan a decir y nos recuerdan que este momento es como una imagen de lo que es el atrio, ¿no? O sea, el santuario y el lugar santísimo del templo. Pero más refleja una imagen de la escena que está en Génesis capítulo 22, donde Abraham se pone de camino a Moriah y deja atrás a sus siervos con el asno diciendo, Génesis 22:5, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Una conversación muy conmovedora, un diálogo muy conmovedor entre el Padre y el Hijo y en el camino al lugar del sacrificio. Igual ocurrió cuando Abraham, Isaac, padre e hijo, y cuando le hace la pregunta acerca del cordero para el holocausto. Esto nos muestra en claros paralelos con lo que miles de años después posiblemente sintieron, y esto es más bien una aproximación de pensamiento, sintieron el Hijo de Dios y el Padre Celestial en el huerto del Getsemaní. El hecho de que el Señor oró al Padre estando a un tiro de piedra de los 3 discípulos nos exhorta a nosotros
también a considerar esta escena estremecedora con cierta distancia en el sentido de la reverencia y asimismo de la importancia, pero asimismo una distancia, pero una invitación a estar juntos. La distancia, la consideración delante de quien estamos, en el trono de la gracia. No podemos comprender lo que nuestro Señor sufre en agonía y tormento cuando suplica 3 veces. Esto lo dice Mateo, ¿no? 3 veces. Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa. Aquí lo está registrando también Lucas. Y tiene que ver mucho con como nos enseñó el orar, ¿no? Hágase tu voluntad. La oración del Padre nuestro. Nótese que en Mateo 6, en el Sermón del Monte, ahora es en el Monte de los Olivos, es en el huerto del Getsemaní, donde no solamente lo dice, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, y lo hace. Es decir, dicho y acción, es decir, a eso vamos y eso queremos hacer. Entonces, Lucas nos habla de, en esa entrega y en esa firme decisión de hacer la voluntad del Padre, hay una lucha tremenda, pero en esa lucha tremenda tenemos quien nos fortalezca. En el pasaje vemos que el Señor Jesús es fortalecido cuando se aparece un ángel del cielo, versículo 43, para fortalecerle. Hoy en día, al consumarse en la cruz del Calvario, es el mismo Señor Jesús con la presencia del Señor, especialmente en la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que sentimos la fortaleza. Su palabra también, su palabra, que es la voz del Señor, es también aliento de su voz para fortalecernos. Solo Él escribe de la agonía y de la dramática creciente, Lucas aquí, en la cual su oración se hizo más intensa, cayendo finalmente en su sudor como grandes gotas de sangre hasta la tierra. Y tiene que ver mucho entonces con el inicio del valor y del coste. Si un litro de aceite cuesta esa cantidad de euros, ¿cuánto vale la sangre de Jesús? Y el coste es incalculable, no tiene precio. Lo que sí podemos decir es que es a un gran precio, es impagable. No podemos y no tenemos con qué pagar. La sangre de Jesús empieza a haber un goteo que luego va inundando el camino, la cruz y la muerte humanamente definitiva al derramar su sangre preciosa, corona de espinas, latigazos, sufrimiento, martirio, tortura, golpes, una espada atraviesa el costado, sangre por toda parte, pero sangre que brota y fluye de bendición y de salvación.
El terror ante el juicio de Dios sobre el pecado y el hecho de que Él, el puro y limpio de pecado, el creador y sustentador de la vida, sería hecho pecado y tendría que morir por ello, estaba delante de Él. Ese es lo que significa la copa de dolor, la copa amarga que el Señor tuvo que beber en las horas de tinieblas en la cruz. Nosotros hoy en día, simbólicamente, tomamos de la copa, no de la sangre, pero sí tomamos de la copa del zumo de la vid, que representan su sangre. La tomamos en el sentido de un acto recordatorio. No tomamos de la copa del dolor, tomamos de la copa de la memoria, pero de esa copa que tuvo que beber nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Solo en el Evangelio de Lucas, que describe a nuestro Señor como hombre perfecto, se nos da una pequeña visión del temor y la angustia que le sobrevino al Señor en el huerto del Getsemaní. El diablo, después de que hubo acabado toda tentación, al inicio, después del bautismo, cuando fue la prueba, se apartó del Señor por un tiempo. Ahora volvemos a verlo en escena, digámoslo, en la escena final, el inicio de la escena final. Y después de haberse bautizado el Señor Jesús al principio de su ministerio, ahora en la noche antes de su muerte, el tentador emplea toda astucia en su arte tentador para hacer que el Señor desobedezca a la voluntad de Dios. A propósito, bájate de la cruz, no vayas a morir, entre comillas, no lo hagas. ¿Para qué? No tiene sentido, sería el engaño del diablo. Pero Jesús tenía ya firmemente decidido y puesto en su gran misión el vencer el imperio de la muerte y del terror, el triunfo del autor de la vida. Y en esa lucha y agonía, pues, oró más intensamente. En el libro de Hebreos hallamos un paralelo de ese ruego, esa oración en el huerto del Getsemaní. Hebreos 5, versículo 7 dice: y Cristo en los días de su carne, tiene mucho de referencia con este pasaje, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Esa era su oración. Pero entonces llega el gran momento cuando la lucha se decide y Satanás tuvo que irse vencido y se va vencido, herido de muerte. Él está herido de muerte. Ya llegará la batalla final. El hecho es que cuando se levantó de la oración, el Señor se levanta en victoria, pero halla a sus discípulos durmiendo a causa de la tristeza. Es un contraste. Ese es el contraste que ocurre en nuestras vidas, cuando aún en medio de todo, entre comillas, nos podremos hallar durmiendo a causa de puntos suspensivos. Ponle en esos puntos suspensivos tú, a causa de qué podemos estar en ese estado. Los discípulos incapaces de velar, no queremos, pero se repite la historia y tropezamos tal vez con la misma piedra. Ni siquiera una hora podemos velar. Tenemos que levantarnos en el nombre del Señor, pedirle al Señor. Ahora, después de que el tentador había sido derrotado y el Señor estaba decidido a recibir y beber la copa de sufrimiento de la mano del Padre, entonces pudo ir a sus discípulos dormidos. Pero realmente no vemos en Lucas una actitud de enfado sino más bien una exhortación
llena de bondad y de benignidad, tal vez de comprensión, pero sin embargo nos exhorta. La benignidad tiene que ver cuando dice dormid ya y descansad. Levantaos y vamos, y aquí se acerca el que me entrega. Es decir, ninguna reprimenda, ningún reproche, ninguna advertencia por su fracaso total. Con palabras clementes pero sustanciales los despierta y prepara para el encuentro con el traidor. La iglesia, 12 discípulos, 8 se quedan aquí hasta un punto, 3 el remanente fiel, 3 son los que vienen a orar a la iglesia, 1 es un traidor, 1 es uno que no es hijo de perdición, no es hijo de salvación, representa un sector de los que están dentro de la iglesia, pero mayor es el grupo que está. Hay un grupo grande que le sigue, pero no llega hasta el grado de entrar dentro de lo que se llama un remanente fiel, solo 3 y 3 escogidos por él. Lucas, que en su relato no se fija tanto en el comportamiento de los discípulos, sino en la lucha de oración, menciona en estos pocos versículos 5 veces las palabras oró, oraba, oración, y cierra su narración con la exhortación de Jesús: levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y de nuevo queda claro cómo el Espíritu Santo a través de Lucas nos llama la atención sobre nuestro Señor como hombre de oración y nos lo presenta como ejemplo para impulsarnos y animarnos a imitar su vida de oración. Poco después, mientras le toman preso, el Señor solo habla unas pocas palabras de aviso a Pedro, y horas más tarde, estando crucificado, encomienda a Juan, a su madre, a María. Pero las últimas palabras de alguien, y en este caso del Señor Jesús, siempre tienen una encomienda y un peso muy especial, y muy a menudo se reflexiona sobre ellas y se citan. Y en este sentido y en este caso, en nosotros tiene que calar profundamente estas palabras y tienen que ser de especial importancia y de atención. Y es la exhortación de Jesús para nosotros como sus discípulos a estar levantados, dispuestos a la oración. Hacerlo en el lugar, como dice ahí, el lugar común donde se solía ir. Nuestro lugar es la iglesia. Por supuesto, también está la vida de oración individual. Nuestra actitud de rodillas, humillados, orando como Él nos enseñó que se haga la voluntad del Padre Celestial y pidiéndole a Él, ayúdanos cuando Él dijo orad para que no entremos en tentación, que en las pruebas podamos nosotros tener la suficiente confianza y fe en Él. Estar seguros de su promesa de que recibimos fortalecimiento y consuelo. Su presencia está con nosotros. Él dice que donde están 2 o 3 congregados reunidos en su nombre, y normalmente lo hacemos para orar, Él está en medio de nosotros. Él dice también que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y venir a orar formó parte de esa alabanza que le agrada al Señor. Llenos de angustia, pues oraba más intensamente de nosotros, llenos de angustia. Y tal vez en momentos de aflicción, pues más intensamente tenemos que buscar al Señor e ir a la iglesia a orar. Y en nuestra vida familiar e íntima, pues cuanto más. Cuando se levantó de la oración, el Señor Jesús fue a sus discípulos: que no se nos halle en otro lugar o se nos halle durmiendo. Levantaos, cobrad ánimo, para que no entréis en la tentación. Reconocemos la soberanía de Dios
en la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En nuestras oraciones también deberían estar al principio la honra de Dios, sus deseos y su voluntad, antes que nuestras necesidades y nuestros deseos. Estar dispuestos a la lucha, pero estar confiados en que esa lucha la ha ganado el Señor Jesucristo y que la ha vencido, y que nosotros somos vencedores en Él. Es una lucha contra la desgana paralizadora de orar, que también nos sobreviene a menudo. Es una lucha contra la desmotivación de no ir a orar, de no congregarnos para orar. Es una lucha contra el cansancio, contra la premura del tiempo y los trabajos aún por hacer. Es una lucha contra nuestros deseos, contra nuestros pensamientos carnales, contra las tentaciones del diablo también y nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos que luchar contra el viejo Adán dentro de nosotros. Tenemos que entregarnos al Señor y confiar plenamente que somos más que vencedores en Él. Que el Señor nos dé la fuerza. La lucha del Señor en Getsemaní es la última escena de oración de nuestro Señor que los discípulos advirtieron, aunque a distancia. Las oraciones del Señor en la cruz no las vieron ellos, y puede ser que tal vez el único que las haya oído sea Juan, el apóstol, el evangelista, y es el único discípulo que hallamos cerca de la cruz. Todos los demás discípulos habían oído después de la captura de Jesús. Hoy en día nosotros como discípulos del Señor, y cuando ya ha ocurrido todo esto, y en un Jueves Santo como hoy, queremos orar fuertemente para que seamos afirmados en nuestros corazones y en nuestras voluntades de tener importancia por la oración y de venir a orar y de hacerlo también mayormente en la oración congregacional, en la oración en la iglesia. El Señor es el que nos invita, el Señor es el que está aquí, el Señor es el que nos espera y venimos a orar ante Él y nos agradamos y nos da gozo cuando somos más de tres, pero al menos que formemos parte de ese círculo íntimo que estaba a tiro de piedra, que sea a tiro de piedra y muy cercano, desde casa al lugar de la iglesia, nuestros corazones cercanos al Señor, el Señor Jesús, nuestro Salvador. Él desea y quiere que oremos, y que oremos como Él oró. Jesús oró en el huerto del Getsemaní, la noche en que iba a ser entregado. Jesús oró para luchar. Jesús oró para hablar con el Padre. Jesús clamó y rogó de que fuera librado en la prueba más fuerte, pero sabía que era esa su voluntad y que por encima de ella había una voluntad más perfecta, y eso que Él es el perfecto, pero era la voluntad del Padre, y así se había decidido en la Trinidad, de que Él venía a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Oremos por nuestros hermanos y todas las necesidades, pero también oremos dando gracias por los inmensos favores y milagros que incluso en una noche como hoy podemos compartir y gozarnos y vivir en la esperanza. Somos intercesores, orar los unos por los otros, dice el Señor. Cuando faltamos a la oración, cuando dejamos de hacerlo, pues no estamos agradando al Señor y estamos incluso, entre comillas, despreciando a algún hermano que nos espera para que oremos juntos. Hoy somos muy poquitos, pero somos muchos, como decía al principio. Orad sin cesar.
nos desmayemos en la oración. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. En momentos así levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuando te amo, Dios, cuando te amo, Dios, cuando te amo, Dios te amo. En momentos así levanto